La Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Ay amigos, la Agenda 2030 es un asunto muy importante, el cual está en plena implementación y reviste una importancia comparable con nada en la actualidad, y muy relevante en lo que se refiere a profecía. La Agenda 2030 es un esfuerzo al que se comprometen todas las naciones de la Tierra. Esta agenda ha identificado 17 metas y 169 objetivos, a través de los cuales esperan erradicar la pobreza y acabar con el problema del cambio climático. Dicho sea de paso, al leer este documento, se puede ver que si este plan llega a implementarse, nos llevará, entre otras cosas, a la eliminación de la autonomía nacional, es decir, que todas las naciones del mundo deberán someterse ante un poder central. Un sistema socialista global centralizado bajo el control del papado. A una economía global y la eliminación de la moneda tangible. ¿Qué significa eso? Significa que se eliminarían los billetes y las monedas, y toda transacción de compra y venta o pago pasaría a ser de manera virtual, como pasa con PayPal y todos estos medios de pago que existen en la actualidad. Número 4. Eliminación del individualismo. 5. Eliminación del sectarianismo, es decir, solo existirá una nueva religión consistente en la unificación de todas las religiones en una, prohibiendo cualquier acto religioso fuera de ella. También se determinará la currícula a ser enseñada a los niños y estudiantes. Nada nuevo ahí. Además, proveerá igualdad de géneros, no en la buena manera que estamos imaginando, sino en la manera perversa en la que estamos viendo que está ocurriendo. Además, se propondrá la redistribución de las riquezas del mundo, y se aplicará severas penalidades a las naciones y a las personas que se rehúsen a participar. En otras palabras, este es por completo un sistema distinto al que existe ahora. Es un nuevo orden económico, un nuevo orden mundial. ¿A alguien le suena esto? Y por favor no nos equivoquemos si es que vemos términos llenos de esperanza en las metas y objetivos de esta agenda, porque nada de todo esto es esperanzador, sino que es lo más cercano a una tiranía global. El Papa Juan Pablo II pide un nuevo orden mundial, 1 de enero del 2004. 5 años más tarde, el Papa Benedicto XVI pide un nuevo orden mundial económico. Eso fue hace 11 años. Y otra vez el Papa Francisco pide un nuevo orden mundial económico. Reuters 2015. ¿Lo tendrán o no? Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas para el periodo entre el 2007 y el 2016, pronunció lo siguiente en relación a esta agenda. La agenda es una promesa de los líderes a todas las personas en todas partes. Es una visión universal, integrada y transformadora para un mundo mejor. Las instituciones tendrán que adaptarse a un gran nuevo propósito. Debemos involucrar a todos los actores como lo hicimos en la conformación de la agenda. Debemos incluir a los parlamentos, a los gobiernos locales y trabajar con las ciudades y las áreas rurales. Debemos unir a las corporaciones y empresarios. Debemos involucrar a la sociedad civil en la formación e implementación de políticas y permitirnos rendir cuentas de nuestros avances. Debemos escuchar a los científicos y la academia. Tendremos que abrazar una revolución de la información. Lo más importante es que debemos ponernos a trabajar ahora. Definitivamente plantea todo un nuevo mundo. Pero ahí no termina la discusión del cambio climático. En París, del 30 de noviembre al 12 de diciembre del 2015, representantes de 195 naciones se reunieron para firmar el Acuerdo de París, en el cual las naciones se comprometen a participar con la Agenda 2030, incluyendo el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, John Kerry, con su nieta sentada en sus faldas, lo cual significa que los Estados Unidos está también muy comprometido con esta agenda. Dave Hunt, en su libro titulado Global Peace o Paz Global, formula una pregunta muy interesante. Dice, ¿por qué los líderes mundiales quieren meterse en la cama con el Vaticano? Los jefes de Estado en todo el mundo, todos reconocen que el Papa ejerce un poder en muchos aspectos mayor que el suyo. Y no solo es por el catolicismo, compuesto por 1.200 millones de súbditos en todo el mundo, o por su enorme riqueza, lo que hace que los gobiernos más poderosos del mundo cultiven relaciones amistosas con la Iglesia Católica Romana. Es porque los ciudadanos de la Nación del Vaticano se encuentran en gran número en casi todos los países. Constituyen una red internacional que llega a los círculos interiores en todos los centros de poder del mundo. Lo que Dave Hunt está diciendo en su libro es que los líderes de las naciones reconocen que el papado ejerce un poder que es hasta mayor que el de ellos mismos en sus propias naciones. Y una razón que expone es que el papado está siempre presente en las tomas de decisiones en los círculos más exclusivos de las naciones del mundo. No ahora, sino desde siempre.
Y curiosamente Dave Hunt, sin advertirlo, nos trae a la memoria los versículos 1 y 2 del capítulo 17 del libro de Apocalipsis, que describe al Vaticano como la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este versículo menciona dos situaciones diferentes acerca de la ramera, o la iglesia infiel o idólatra. Una de ellas dice que los reyes o los dirigentes de la tierra han fornicado con la iglesia católica, describiendo esta situación de sumisa complicidad de las naciones del mundo ante el inmenso poder del Vaticano de la que Dave Hunt nos habla en su libro. Y la otra situación nos dice de cómo la iglesia católica embriaga o confunde al mundo con su doctrina de idolatría, como por ejemplo su doctrina dominical, lo cual está representado con embriagar al mundo con el vino de su fornicación. Otra fascinante profecía. Incluyo aquí algunos versículos para la simbología de mujer con iglesia, de donde podemos desprender la simbología para ramera, y de fornicación como símbolo de idolatría para revisión. John Robbins, en su excelente libro llamado Ecclesiastical Megalomania, que en español es Megalomanía Eclesiástica, en la página 195 escribe: lo que el Estado de la Iglesia Romana logró en mediana escala durante la Edad Media es lo que desea lograr a escala global en el nuevo milenio. Además dice: la Iglesia Católica nunca ha abandonado la esperanza de restablecer la unión medieval entre Iglesia y Estado, con un Estado global y una teocracia global como su objetivo final. Luego dice: la Iglesia-Estado romano es un híbrido, un monstruo de inmenso poder eclesiástico y político. Su pensamiento político es totalitario, y cada vez que ha tenido la oportunidad de aplicar sus principios, el resultado ha sido sangrienta represión. Si por los últimos 130 años ha suavizado sus afirmaciones de poder completo, supremo e irresponsable, tales cambios de comportamiento no se deben a un cambio de sus ideas, sino a un cambio de sus circunstancias. Continúa diciendo: el Estado Iglesia romano del siglo XXI, sin embargo, es una institución que se está recuperando de una herida mortal. Sí, y cuando recupere todo su poder y autoridad, impondrá un régimen más siniestro que el planeta haya visto hasta ahora. Concurro completamente con esta declaración. El Vaticano recientemente publicó un video en su canal de YouTube donde el Papa Francisco invita a los líderes del mundo a Roma a firmar un pacto global en mayo 14 del 2020. Veamos un poco acerca de esta invitación del Papa Francisco. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune. El Papa Francisco no pierde tiempo en referirse a Laudato Si, su encíclica acerca del cambio climático. En ella ofrece sugerencias de cómo combatir el cambio climático, incluyendo el reducir las emisiones de carbono, carpooling o compartir el transporte, plantar árboles y reciclar, por nombrar algunas. Y por supuesto que estas son buenas sugerencias, pero el Papa Francisco en su encíclica también relaciona el guardar el domingo con un mejor medio ambiente. En la página 178 leemos: en domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como un día de sanación de las relaciones del hombre con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. Una línea más abajo, hablando acerca del sábado, al cual llama el sábado judío, el Papa escribió: la ley de descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día, para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el inmigrante. La implicancia de esto es que nosotros debemos tener una ley que mande descanso en domingo, tal y como los judíos tenían una ley para el sábado, llamándolo otra vez sábado judío, como si los 10 mandamientos fueran solamente para los judíos. Nosotros ya hemos visto cómo el papado tiene comiendo de su mano a los líderes de todas las religiones predominantes del mundo, aún aquellos huesos duros de roer, como el gran imán Al-Azhar de Abu Dhabi, líder de los musulmanes sunitas que constituyen el 85% de la población musulmana en el mundo, además de tener bajo su control a los líderes de las principales ramas del cristianismo protestante, como ya vimos, y por supuesto a los mandatarios de las naciones del mundo, quienes no solo están prestos a implementar la marca de la bestia, sino que ya su implementación tiene hasta una fecha para ser impuesta, como hemos aprendido que es el caso con la Agenda 2030. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora sabemos que Dios es real. Ahora sabemos que la Biblia es poderosa palabra de Dios que trasciende las épocas y las edades. También sabemos que Dios no se ha olvidado de este mundo, y como desde el principio Él siempre ha estado al lado de su pueblo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a meter nuestra cabeza bajo la arena? Amigos míos, es exactamente ahora cuando he llegado a donde yo quería llegar. Es ahora cuando todo aquel que haya escuchado lo que se ha expuesto en mi serie
tendría que tener los ojos abiertos a la realidad. Aquí estamos, en el año 2020, y el mundo se está desmoronando. Al menos eso parece. Y hay tantas cosas ocurriendo a nuestro alrededor. Y yo quisiera utilizar estos próximos minutos para mostrarles un poco de evidencia de ello. Porque es ahora cuando tenemos que estar sobrios y arrepentirnos de nuestras vidas desordenadas, de nuestra indiferencia, de nuestra actitud mundana y materialista, y ponernos a cuenta con Dios. Porque todo lo que ha dicho Jesús en el libro de Apocalipsis se ha dado a lo largo de estos últimos 2000 años. ¿Y qué? ¿Se va a equivocar en esto último que falta? Y lo que nos queda como humanidad ya está casi sobre nosotros. Y créanme cuando les digo que nos espera tiempos de gran angustia. Y aunque muchos de nosotros no lo creamos, la vida como la conocemos va a dejar de existir. Jesucristo nos dice que en los últimos días habrán pestes, terremotos, desastres naturales, hambre, guerras y rumores de guerras. Y vemos estas cosas ocurriendo en rápida consecución. Y aunque el mundo está abrumado con las noticias del coronavirus, en este mismo momento que yo estoy hablando con ustedes, 15 países están sufriendo de inundación. Los fuegos en varias partes del mundo. En el 2019 huracanes, ciclones han azotado Japón, China, África, Norteamérica, Egipto. Aunque parezca imposible, también allí azotaron huracanes, olas de calor azotando grandes áreas de la Tierra, y todo esto va inequívocamente en dirección a empeorar. Quisiera compartir con ustedes un poco de lo que pienso que va a pasar muy pronto en nuestro mundo. Y no estoy hablando de desastres naturales, sino de política. Y es que los dirigentes del mundo se preparan para el nuevo orden mundial. Y es eso precisamente de lo que se trata la Agenda 2030 de la que hemos hablado, con la cual todas las naciones del mundo están comprometidas. Lo que en años pasados eran teorías de conspiración, ahora se está llevando a cabo abiertamente. ¿Lo van a hacer? ¿Tendrán éxito? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Aunque las escrituras son claras acerca de esto, y quisiera hablar de los versículos que yo pienso que hablan acerca de este nuevo orden mundial. Los encontramos en Apocalipsis capítulo 17, los 10 cuernos de Apocalipsis capítulo 17. Déjenme leer esos versículos. Dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amigos, estos 10 cuernos de Apocalipsis capítulo 17 versículo 12 son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora reciben poder con la bestia. ¿De qué está hablando? ¿Son estos 10 cuernos los mismos que los de Daniel capítulo 7? No lo creo, porque en Daniel capítulo 7, 3 de los 10 cuernos fueron arrancados de raíz, ¿recuerdan? Y destruidos. Solo 7 de esos 10 cuernos permanecieron. Esas 10 naciones iniciales que surgieron de la división del Imperio Romano. Y en Apocalipsis capítulo 13 y 17 son 10 cuernos que tienen 10 coronas, lo que significa que son 10 reyes que gobiernan. Y estos 10 reyes son reyes que no han recibido reino todavía, pero lo recibirán por una hora con la bestia. Y calculamos que proféticamente una hora equivale a 15 días, ¿recuerdan? Pero ¿quiénes podrán ser estos 10 reyes que gobiernan el mundo conjuntamente con el papado? Les voy a presentar 2 posibles interpretaciones de esta profecía. La primera es la que da la misma Biblia, donde vemos que el número 10 es usado para representar la totalidad. Un ejemplo son los 10 mandamientos, que representan la totalidad de la ley de Dios. O en Lucas 15:8, la parábola que habla de una mujer que pierde una de sus 10 monedas, representando a una iglesia que pierde a uno de sus integrantes. Así como la parábola en Lucas 19:12, que habla acerca de un hombre noble y sus 10 siervos, representando a Jesús y a todos aquellos que profesan la fe cristiana. O la parábola de las 10 vírgenes, donde las 10 vírgenes representan también la totalidad de los cristianos, y etc. Entonces, bajo esta interpretación, los 10 reyes o gobernadores mencionados en la profecía se referiría simplemente a la totalidad de los gobernantes de la tierra, que entregarían toda su autoridad en favor del papado, lo cual encaja muy bien con el libro de Apocalipsis, donde dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, o del papado. La otra interpretación es la que propone el prestigioso consejo de expertos llamado irónicamente el Club de Roma. Esta organización, compuesta por los más destacados científicos, economistas,
empresarios, funcionarios de alto nivel y ex jefes de Estado de todo el mundo, nos presenta su propuesta del mundo bajo el nuevo orden mundial, dividido en 10 regiones, todas ellas lideradas por el Vaticano, y cada región por supuesto dirigida por un gobernador. Y ellos no están bromeando, y su intención es dividir el mundo en estas 10 regiones. Y ya sea bajo esta fórmula u otra, el nuevo orden mundial va a lograrlo. Y su intención es lograrlo para el año 2030. Ahora, no estoy diciendo que el 2030 es el fin del mundo, pero digamos que esto será así y que de verdad lograrán su objetivo para el 2030. Bueno, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y si estos son los 10 cuernos que no han recibido reino todavía, pero que recibirán su reino por una hora, significará que este nuevo orden mundial solo va a tener 15 días, una hora profética de establecimiento o de reinado, lo cual concuerda perfectamente con lo que nos dice Jesús acerca de este momento en Mateo capítulo 24, versículo 22. Nos dice: «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Aquí Jesús no solamente nos dice que, en efecto, este naciente poder global durará muy poco tiempo, sino que será Dios mismo que lo disuelva. Y además nos está diciendo que en aquellos escasos 15 días, este poder volcará todos sus esfuerzos en destruir a los escogidos de Dios. Amigos, yo no creo que esto esté muy lejano de la realidad, y debemos de tomar esto con seriedad, y darnos cuenta que según la infalible palabra de Dios, estamos en las últimas páginas de la historia de este mundo. Ya no tenemos un capítulo completo, estamos en las últimas páginas del último capítulo de la historia de este mundo. En un reciente reporte publicado por varias fuentes el 7 de marzo, el vocero especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencia, Ahmad Shahid, hace un llamado a todas las religiones del mundo a diferir su autoridad a las Naciones Unidas. Están pidiendo a las religiones transferir su autoridad a la ONU. ¿Con qué motivo? ¿Con qué propósito? Este es un llamado muy serio que acaban de hacer. Amigos, ya podemos ver la escritura en la pared. Y aunque muchas personas están muy preocupadas de no contagiarse con el coronavirus, lo que debería preocuparles más aún que el coronavirus en sí, es los cambios que esta pandemia va a traer al mundo, las nuevas leyes que los gobernantes del mundo promulgarán a raíz de esta pandemia, las libertades que como humanidad vamos a perder mirando de aquí al futuro, así como el ataque de las Torres Gemelas cambió a los Estados Unidos en términos de legislación. Y esta pandemia podría bien constituir el primer esfuerzo en conjunto de todas las naciones de la Tierra, el primer paso dado por el emergente gobierno global, porque la Agenda 2030 no va a ser implementada de golpe en el 2030, sino que ya en el presente se está abriendo camino, y es precisamente con la ayuda de pandemias y situaciones de crisis global como la que estamos viviendo ahora, que nos van a ir conduciendo a aceptar gradualmente los gigantescos cambios que esta agenda, que este nuevo orden mundial va a imponer a la civilización. Porque nuestros derechos fundamentales, o también llamados inalienables, los cuales supuestamente nadie nos puede quitar, como por ejemplo la libertad o nuestro derecho a reunirnos pacíficamente, se desvanecen al instante en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo en el presente. Y esta fórmula de restricciones y presión social utilizada por el caso del COVID-19 volverá a ser usada por otros motivos climáticos, económicos, alimentarios, etc., y conduciéndonos disimuladamente a aceptar una y otra medida que, aunque bajo diversos disfraces, en esencia contribuyan a la imposición de la marca de la bestia, la imposición del domingo como el Día Mundial de Guardar. Y esta pandemia, a la verdad, tiene varios aspectos que nos acercan a este escenario, como por ejemplo, a raíz de las medidas de aislamiento por el COVID-19, las transacciones virtuales han aumentado muchísimo en todo el mundo, y ya se puede ver la emergente urgencia de reemplazar la moneda tangible, los billetes y monedas físicos, por moneda virtual. El diario El Economist en marzo 20 dice: muchos gobiernos y líderes en la industria de pagos digitales se preguntan cómo el virus podría afectar el uso de efectivo. Continúa diciendo: varios países ya han tomado medidas drásticas para limitar la circulación de moneda tangible. Y plantea la pregunta: ¿podrían tales intervenciones llevar al final de los pagos en efectivo? Interesante. Y lógicamente, el uso de la tecnología facilitaría mucho más el control de las transacciones de compra y venta, que según la Biblia sería una medida de presión para la aceptación de la marca de la bestia, y que claramente está estipulado como uno de los objetivos de la Agenda 2030. Otro aspecto que definitivamente nos acerca a este escenario es el hecho de que por primera vez podemos ver
que el mundo entero está actuando como una unidad en la implementación de todas las políticas relacionadas con esta pandemia. Y no nos dejemos engañar si vemos que México o Brasil dan la apariencia de no acatar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, o como los Estados Unidos de América pareciera no haber sido lo suficientemente restrictivo en cuanto a las medidas de aislamiento, porque según sabemos, el mundo entero, incluyendo China, incluyendo Estados Unidos de América, incluyendo Brasil, han firmado el Acuerdo de París, ratificando su compromiso con la Agenda 2030. Y estos países están tan comprometidos con esta agenda como los demás. Y el rol que ellos desempeñan en este sistema de engaño es especial. Y las trágicas consecuencias que resulten de su deficiente manejo de esta emergencia global también contribuyen a reforzar en la comunidad internacional el sentido de obediencia al poder central, representado por la OMS. ¡Fascinante! Y el último factor que voy a mencionar del COVID-19 que nos acerca al escenario de la marca de la bestia es tal vez el más relevante, y es el aislamiento social obligatorio en sí mismo, y el beneficio que éste le causa al planeta en términos de polución, y a la familia, acercando a los padres a los hijos, dando un respiro a la sobreexigida economía global, lo cual inevitablemente nos trae a memoria las palabras de la encíclica del Papa Francisco que leímos hace unos minutos. Volvamos a leer. Dice, en domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como un día de sanación de las relaciones del hombre con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. ¿Cobra más sentido? Claro que sí. Entonces tenemos un panorama muy propicio para la adopción del domingo como día de descanso obligatorio. Y quién sabe cuántos cambios más sobrevendrán al mundo producto de esta pandemia. Cambios que nos acerquen más y más a este panorama futuro. Y cada país aporta sus propias ideas a las restricciones y cambios que en el futuro se convertirán en legislación global. En Israel, por ejemplo, el gobierno ha pasado una ley de emergencia a través de la cual se permite la vigilancia de las comunicaciones y actividad por los teléfonos en su esfuerzo por controlar el avance del coronavirus. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Creo que ninguna. Sin embargo, así está ocurriendo. En Alemania, el 21 de marzo se dio una discusión muy interesante en la televisión. Esto fue en el Instituto de Ciencia, Investigación y Política Comunitaria, en una entrevista a un experto en el campo de epidemiología y enfermedades respiratorias, el Dr. Wolfgang Wodarg, quien era el vocero del instituto. Y lo que es fascinante es cómo este señor estaba completamente sorprendido de la manera en la cual toda esta pandemia está siendo manejada por el mundo. Y más aún habiéndolo convertido en la causa de tantas nuevas reglas y regulaciones. Y se pregunta, si esto hubiese sido orquestado, ¿quién se beneficia de todo este alboroto? Y por supuesto, él no es el único en hacerse la pregunta. Es en verdad la pregunta que muchos se hacen, algunos pensando que la China lo creó como una estrategia económica, otros que los Estados Unidos, y de verdad todo el mundo de una u otra manera especula acerca de quién se beneficia con todo esto, pero nadie ve al poder que está por encima de los poderes que estamos acostumbrados a ver. Bueno amigos, ¿qué les parece todo lo que hemos aprendido el día de hoy? ¿Desesperanzador o qué? Definitivamente echa por tierra todos nuestros planes futuros, ¿o no? Aunque lo que hemos visto no es ni más ni menos que la pura realidad, según ustedes mismos han podido constatar con la abundancia de pruebas que yo he presentado. Sin embargo, tenemos que destacar que, como hemos podido ver, esta moneda tiene dos caras. Porque mientras un aspecto de esta realidad es definitivamente sombrío, como hemos visto, el otro está rebosante de esperanza. Hemos podido ver cómo, a pesar de todas las mentiras que se han hablado acerca de Dios y de su Biblia, estamos en definitiva en la recta final. Y es un final feliz para todos aquellos que amamos a Dios, el retorno de Jesucristo. Y me puedo imaginar que muchos a estas alturas deben estar pensando, entonces, ¿qué debo de hacer? Si la Iglesia Católica no es la Iglesia de Dios, ¿cuál es? ¿Tiene Dios iglesia en la tierra en estos tiempos? Y si la tiene, pues ¿cuál es? Y les voy a adelantar una muy buena noticia. Y la respuesta es que sí existe una iglesia remanente. Porque yo también investigué este asunto. Y encontré en la Biblia la respuesta. Y es exactamente lo que vamos a hacer el próximo capítulo. Vamos a dejar que la Biblia nos guíe a la iglesia remanente de Dios. A la iglesia fiel, que según dice el versículo, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Además, vamos a hacer un resumen de lo que significa ser cristiano. Vamos a hablar de las 3 columnas de la vida cristiana y de todo lo que un nuevo cristiano quiere y debe saber. Pasemos entonces al 6º capítulo de nuestro estudio bíblico. Muchas gracias.
Si este video ha sido de ayuda para ti y quisieras que otras personas conozcan esta poderosa verdad, por favor asegúrate de hacer saber que te gusta, coméntalo y comparte este video. Este video es parte de un estudio bíblico de la cadena profética de Dios, y yo quisiera animarte que veas toda la serie de este estudio haciendo clic en el enlace de la derecha. Y asegúrate de suscribirte en este canal si todavía no lo has hecho. Veamos entonces el siguiente capítulo de nuestro estudio bíblico. Muchas gracias.